Para mí esta mañana es un hermoso privilegio poder traer la palabra, pero sobre todo poder estar aquí, poder abrir los ojos y no tomarlo clichosamente como que simplemente abrirlo, ay, gracias Señor, un día más. No. Un día más donde usted no escribe como el día va a pasar. Usted puede planearlo, pero usted no sabe qué pasará en el resto del día. Usted no puede decirlo con certeza, amén, gloria, así que me gusta, gloria al que vive para siempre. Gloria al que vive para siempre. Y a veces venimos en la rutina vamos para la iglesia, llegamos, hacemos check-in, qué bueno, está todo, adoramos y ya nos vamos porque el hambre aprieta rápido. No. Pero lo hermoso de poder vivir para el Señor es que cada día es diferente. Yo quiero que usted lo vea de esa manera. Si usted ve cada día como que es la manera, otro día más, nos convertimos en lo que éramos antes, o nos regresábamos a lo que éramos antes, o simplemente le damos tan poco valor, o le damos ningún valor a lo que el Señor le ha hecho, a lo que el Señor diseñó, a lo que el Señor preparó para ti. Y mi tema para esta hermosa mañana se llama recalculando. Recalculando. ¿Quién ha escuchado esa palabra anteriormente? ¿Y qué le trae eso a su memoria? Ángel, muchas. No había caído en cuenta. Con todo de pie. Gloria al Señor. ¿Y cómo se llama eso que usted escucha esa voz tan famosa que dice? Recalculando. Depende, ¿verdad? Si usted la pone a hablar, a mí no me gusta que el GPS hable. Perdónenme, a mí me desquicia. Pero pues esas son cosas que el Señor tiene que trabajar en mí, porque es una máquina la que está hablando. Se supone que enseña el fruto hasta cuando estoy solo. Amén. Gloria al que vive para siempre. Y vamos a estar hablando bajo el tema recalculando. Ese es el título. ¿Y quién ama el GPS? ¿Quiénes son de las personas que no pueden salir sin GPS a la carretera? ¿Lo usas por el tiempo o porque no sabes del área? Porque no conoces el área, los que ya llevan tiempo, pues conocen la ruta, pero necesitan, por lo menos te dicen cuánto tiempo. ¿Y qué te avisa también el GPS? Si va a haber algún desvío de camino, si algo pasará. Para los que nos gusta Google Maps, qué bueno. Para los que les gusta solamente Maps de iPhone, el Señor sea con ustedes. Amén. Gloria al Señor. Luego le explico por qué no me gustan. Eso son otras cosas. Pero todos reconocemos que esa famosa voz, ¿cómo se llama? Recalculando. Y cuando tomamos una ruta y ese GPS te dice que está recalculando, ¿es por qué? Porque algo cambió. O te pasaste en la entrada. Los culpables, ¿dónde están? Aquellas esposas que le dicen, escuchan el GPS y también le dicen al esposo por dónde vira aquí, vira allá. Eso no pasa aquí. ¿Sí? Te pasaste la entrada o la salida, hubo un accidente o hay algo que está pasando que lamentablemente hay que recalcular. A veces son cosas que no están en tu control y a veces son, lamentablemente, no le prestaste atención porque estamos distraídos en otras cosas. Amén. Y esto es lo interesante. El GPS no se confunde. El GPS no está confundido. Significa que la ruta cambió porque las circunstancias cambiaron. Y espiritualmente hacemos algo parecido. No lo voy a decir todavía de dónde vamos a estar leyendo, vamos a ir ahí prontito. Y normalmente cuando Dios nos lleva por una ruta que no esperábamos, ¿qué nosotros comenzamos a pensar? Ya mismo nosotros, usted va a ver lo interesante con qué estoy comparando esto en la palabra. Que les voy a ser bien honesta, cuando llega el título, el primero, el Señor rápido me dio el título de la predicación y luego rápido me dio el verso exactamente de dónde. Y yo digo, Señor, voy a predicar de esto, recalculando, pero yo vivo con alguien que ama los números. Yo escucho esta palabra tantas veces al día que usted no tiene idea. Yo me lo encuentro en su oficina escribiendo numeritos.
en la cocina escribiendo numeritos, en el cuarto escribiendo numeritos. Lo puedo ver hasta salir, y usted lo ve ahí con los numeritos. Y yo le decía, Señor, que él no vaya a pensar que esto es por él. Inocente, no, sobre todo, amén, inocente. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Y yo creo que después el Señor me dio la paz. Me dio la paz y me dice, no, es que el tema es necesario. El tema es necesario. Yo quiero que usted entienda que lo que voy a hablar en esta hermosa mañana, porque es una hermosa mañana, no te olvides de las lluvias. Hasta las lluvias son de bendición para esta tierra. El Señor la creó, amén. Nos quejamos si a veces llueve mucho y nos quejamos entonces si no llueve mucho, nos quejamos si hay, nos quejamos si no hay. En Puerto Rico se dice de otra manera y no lo voy a decir. Así que cuando Dios nos lleva por una ruta que no esperábamos, ¿qué pasa? Comenzamos a pensar en diferentes cosas. Esto no era lo que Dios me había prometido. Esto no estaba en mis planes. Esto se complicó demasiado. ¿A usted no le ha pasado que usted ve en una ruta y usted dice, adiós, esto me había dicho que iba a llegar en media hora, ahora me dice una hora? No voy a llegar a tiempo, pues entonces mejor no llego. ¿Usted nunca ha dicho eso? Pues entonces ya dañó los planos, entonces no, ya los planes cambiaron. Y pensamos que ¿por qué? ¿Porque el GPS está confundido? No, simplemente la situación cambió. A veces decimos que ya no hay recursos, pues entonces no lo hago. El famoso yo no puedo. O mejor terminamos aquí. Lo vi empezar, no va a funcionar, aquí termino esto. Pero como vamos a estar hablando de la multiplicación de los peces, como dijeron los discípulos, hay que despedir a la gente. Ellos pensaron que esa era la solución. O como muchos decimos, vamos a cerrar ¿qué? Esta etapa. Y aquí es donde nosotros comenzamos a recalcular nosotros. Cuando no dejamos que sea ya el plan del Señor, cuando nosotros queremos traerle la idea al Señor y no nos habíamos dado cuenta que siempre fue el plan desde el principio. Pero hay una pregunta que debemos hacernos y es esta: ¿qué pasa cuando estamos intentando recalcular una ruta que Dios ya calculó? Y le voy a hacer nuevamente la pregunta: ¿qué pasa cuando estamos intentando recalcular una ruta que Dios ya calculó? Y con esto me gustaría que fuera conmigo a Mateo 14. Vamos a leer del versículo 13 al 21. Mateo 14, versículos 13 al 21, y lo vamos a tener en nuestras pantallas. Si no tiene la palabra, si quiere prestar atención y no tiene que estar a lo mejor bajando, lo va a tener ahí. Gloria al que vive para siempre. Salud. Verso 13. Un segundito, mil disculpas. Sí, lo sé, no lo veo bien. Necesito espejuelos, estoy en negación. Gloria al Señor. Verso 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron algo que nosotros también hubiésemos dicho: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gloria al que vive para siempre. Nosotros usamos mucho esto para que, como provisión, siempre lo vemos el Señor que provee. Pero además de la provisión es el milagro.
con esto me gustaría ir a mi punto número 1. Mi punto número 1 es el antes. Mi punto número 1 se llama antes. Antes de que empezaran estos versos, yo les voy a decir cómo empieza la multiplicación de los panes y los peces. Acababan de matar a Juan el Bautista. Jesús se acababa de enterar que Juan el Bautista estaba muerto, que lo habían ¿qué? Decapitado, que ya habían pedido su cabeza. Y este es el antes del milagro. Y aunque el milagro fue para la multitud y para los discípulos que estuvieron allí, esto es lo que pasa a través de todas nuestras situaciones, estando en el llamado y estando en haciendo la obediencia al Señor y haciendo la voluntad del Señor. Es saber que Jesús tenía que seguir con su ministerio y con su asignación, luego de esa mala noticia. En el dolor, en el no poder abrazar a Juan el Bautista, a su primo. Y así mismo entender que la asignación era ¿qué? Su mayor responsabilidad. Saber que antes de resolver, Jesús ir a resolver una gran situación, porque así lo vemos, que venga a resolver nuestros problemas, siempre leemos esto sin tomar en cuenta, o la mayoría de las veces, tomamos esto en cuenta sin saber que Jesús también había pasado pérdidas, que en su humanidad él sabía lo que era llorar, que en su humanidad él sabía lo que era duelo, era seguir, aunque tuviera que dejar a otros atrás. Era seguir, que mientras iban a seguir llegando situaciones en las cuales él tenía que ser el hacedor de milagros en esa situación, en la cual él sabía que él tenía que ir a cumplir el ministerio, en la cual él sabía que tenía que ir a hacer tantas cosas y era su responsabilidad mayor número 1. Él tenía que saber que eso ya pasó, que en sus planes estaba que pasara como pasara y confiar en la voluntad del Padre, que ya le había dicho cómo iba a pasar. ¿Significa que el dolor no iba a llegar? No. Significa que él confiaba totalmente en la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que más adelante pudiera ser efectivo. Es a pesar de que Jesucristo es el Hijo, mientras él estuvo en la tierra, él tuvo que obedecer 100% al Padre en su carne. Si no hubiese pasado así, no hubiese ocurrido la salvación. Si no hubiese pasado así, ese sacrificio no hubiese sido. Y a veces lo pasamos por alto. No simplemente estamos en que él es el Hijo de Dios y él era, no, él dependía totalmente del Padre. Y a pesar de que esa asignación es su mayor responsabilidad, y antes de que llegaran a esta gran escena donde está la multitud, es saber que a pesar, la palabra dice que él se fue a un lugar remoto. Marcos lo cuenta de maravilla en detalles. Vaya Marcos y le va a encantar como Marcos lo cuenta con esos detalles. Él fue a un lugar remoto con sus discípulos, que él necesitaba el tiempo, él necesitaba el espacio, pero él se había dado cuenta que con todo y eso la multitud lo seguía. Imagínese usted cuando le está pidiendo al Señor, antes de que me siga usando, déjame tomarme este tiempo, déjame sentarme, Señor, porque de verdad esta situación me está ahogando y quiero ser efectivo para ti, Señor, en el más adelante. Pero ese no era el plan del Señor. Porque nosotros no podemos confiar en el Señor siempre cuando queremos pausar. Gracias. No podemos confiar en el Señor simplemente en la pausa. Es fácil. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando pausamos el resto de las cosas. Cuando pausamos, queremos decirle al Señor, aguántate ahí. Y pensamos que el Señor no va a cumplir lo que de todas maneras Él dijo que iba a cumplir. Usted no ha estado en alguna situación personal en su hogar y de repente, los que tengan hijos adultos, por darle ejemplo, recibes una llamada. Dice, yo me estoy ahogando aquí, ahora tengo que ir a resolver allá. Si yo me estoy ahogando aquí, a lo mejor me toca ir hasta Puerto Rico, a lo mejor me toca ir hasta otro estado, a lo mejor me toca ir hasta Cuba. O a lo mejor el dinero que yo tenía aquí, ahora lo tengo que gastar en esto. Y a lo mejor lo que ya usted tenía planeado para el Señor, usted decide ponerlo en pausa porque llegó la situación y usted piensa que el Señor va a dejar eso en pausa. Y esto no es un regaño, el Señor no lo deja en pausa. El Señor en su gracia y misericordia a veces recalcula. Tú piensas que tú eres quien está recalculando el plan, pero el Señor ya ha recalculado el plan.
Porque quien sabe el plan es Él. Y siempre Él lo va a tornar ¿a qué? A su voluntad. Esta es su voluntad. Porque a veces en la situación que pensamos solamente nosotros. Y se nos olvida que hay personas que dependen de nosotros. Además de la familia. Saber que hay personas asignadas para escuchar tu testimonio. Que hay personas asignadas para escucharte cantar. Que hay personas asignadas para que trabajes con ellos. Que hay personas que en un viaje, no sé, en camión de aquí a Jacksonville, en algún momento tienes que hablar, tienes que hacer un intercambio. Que en el medio del trabajo venga un cliente y tengas que hablarle de Cristo. ¿Usted está dispuesto a arriesgar su trabajo por predicarle a alguien de Cristo? ¿O va a ser de lo que va a decir? ¿Sabes qué? No, porque entonces me regañan. Pero fíjese, yo prefiero que me regañen. Sí, porque a quien estoy desobedeciendo es al Padre. Yo no quiero desobedecer a quien me dio la vida, a quien en algún momento pide el trabajo, me lo dio y allí estoy. Pues por consecuencia me toca hacer su voluntad. Amén. Con esto me voy a mi punto número 2. Luego de este antes, mi punto número 2 es después. Durante. Vemos a Jesús ¿dónde? Frente a una multitud. ¿Qué hay en esta multitud? Hambre, cansancio. La palabra dice que ya está cayendo la tarde, eso está anocheciendo. Que conste, cuando leemos al final sabemos que solamente contaron 5,000. Imagínense la cantidad de personas que estaban ahí. Fácil tuvo que haber sido casi el doble o más, sin contar las mujeres y los niños. Pensando en que hay familias enteras, en que había mujeres con más de un niño, que habían familias enteras, habían más padres, habían hombres solteros, había mujeres solteras. Y esto es lo que me fascina, porque los discípulos, y esto seríamos nosotros miramos qué es la situación, pero siempre llegamos a la conclusión que más lógica, la perfectamente lógica, porque nosotros ponemos los planecitos y lo escribimos todos y miramos, vamos a ver. Y Señor, tienes que despedir a la multitud. Pero en el verso 16, ¿me puedes poner el verso 16? Estas son las contestaciones de Jesús, donde nosotros hoy como iglesia, nosotros a veces pintamos al Jesús incorrecto. Nosotros pintamos al Jesús incorrecto. El Jesús que habla la palabra dice, no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Y aquí estamos nosotros. Señor, pero es que solamente tengo 5 panes y 2 peces. Señor, que no tengo mucho, ¿cómo voy a hacer? Y aquí es donde comienza el conflicto. Los discípulos estaban calculando lo que tenían. Tú y yo siempre calculamos lo que tenemos para saber si podemos dar. Siempre calculamos lo que tenemos. Pero ¿qué estaba Jesús? Calculando lo que el Padre ya le había dicho que hiciera. Imagínense si Jesús se hubiese dejado llevar de los discípulos. Esa gente se hubiese ido a ver. Y la gente que estaba allí, que a lo mejor no tenían. Había gente que se tiraba detrás de Jesús buscando su milagro, sin tener. Dependiendo de lo que iba a pasar de camino, estaban tan necesitados que ellos estaban esperando que Jesús apareciera, que fuera su turno, que estoy haciendo una fila y mientras todos siempre llegan primero. Esto no solamente le pasó al cojo de la hermosa, esto no solamente al paralítico que estaba en el estanque, perdóneme, esto no solamente le pasó. ¿Usted sabe cuántas personas seguían a Jesús esperando tratar de llegar aunque sea a donde Él? Así que imagínense una multitud de fácil 10,000, 15,000 personas. Es un estadio lleno. Y usted trata de llegar hasta allá. Pero usted sabe qué pasa, para eso estaban sus discípulos. Cuando usted lee en Marcos, los amontonaron de 100 en 100. Eran grupos grandes. Eran grupos grandes. Nosotros tomamos una decisión definitiva basándome en una circunstancia temporera. Les doy un ejemplo.
¿Quiénes han cambiado de trabajo así porque sí, porque simplemente alguien te ofreció $2 más y dice, pues ¿sabes qué? No, es que necesitamos, hay que resolver el problema. Y cambias de trabajo porque te llamó la atención los $2 más. O simplemente cambiaste de lugar en donde vivías porque sentías que eran más cerca. Pero como no miramos a largo plazo, y cuando la realidad es que humanamente nosotros tomamos estas decisiones basadas en lo que yo veo, en lo que yo puedo ver en el espejo, y no en lo que el Señor ya te había dicho, no basado en las promesas que ya el Señor te había dicho, no basado en la voluntad del Señor. Y usted me va a decir, ¿cuál es la voluntad del Señor si todavía yo no lo tengo? La voluntad del Señor es que escuchen la voluntad del Señor. ¿Ves? La voluntad del Señor no es simplemente perdón y arrepentimiento, porque eso no es simple. Es que mi situación no puede hablar más duro de lo que el Señor me quiera decir. Y la realidad es que a veces nosotros, me incluyo, nosotros pensamos que el Señor no ha dado direcciones, pero es que en realidad su problema habló mucho más que lo que el Señor quería decirte. A veces tu solución estaba porque tenías que haberte encontrado con alguien, tenías que haber hecho una llamada y no te atreviste. A lo mejor simplemente era una salida, a lo mejor era, nosotros le llamamos la milla extra, pero no es simplemente dar la milla extra, todos podemos dar la milla extra. El problema es que damos la milla extra en el lugar equivocado. Damos la milla extra para la gente equivocada. Damos la milla extra con las personas que pensamos que siempre iban a estar, con las personas que en algún momento tienes que pasar la página. Yo no quiero que pienses a estas personas que estoy mencionando, le llegará a su mente. Pero las personas, cuando me refiero que ya no están, significa que el Señor está trazando un camino para ti y esa persona a lo mejor le toca ya en otro. A lo mejor ya cumplió el tiempo que iba a cumplir contigo. Pero ¿qué pasa? Que a veces estamos tan cómodos ¿en dónde? En lo que conocemos, que nos da miedo salir a lo que desconocemos. Y muchas veces, y la mayoría parte del tiempo, le voy a ser bien honesto, seguir al Señor es ir a lugares donde desconocemos. Eso es servirle al Señor, ir a lugares donde desconocemos. ¿Por qué usamos el GPS? Porque la mayoría de la parte del tiempo no sabemos. Y usted confía en el GPS, ¿verdad que sí? Dios es ese GPS. Él es el que te dice, ¿sabes qué? Tú te empeñaste, te pasaste en la entrada, te pasaste en la salida. Pues yo voy a recalcular, porque a la larga vas a llegar a donde yo te dije que llegaras. Trata en el medio de una ruta de tratar de cambiar la ruta mientras maneja. Eso es un desastre. Eso es un desastre, porque si no sabe por dónde iba y entonces trata de buscar una ruta alterna, le va a decir, vire para atrás y en realidad el lugar estaba ahí cerquitita y usted ha dado la vuelta del año. O a mí es la única que me ha pasado eso. Sí, porque nos desesperamos. Miren cómo ellos presentan este argumento. El lugar está desierto, la hora ya pasó, hay hambre. Y todo esto era verdad. ¿Usted nunca le ha dicho eso al Señor? Señor, me falta esto, no tengo lo otro, no puedo llegar, no tengo la gasolina, le pasó tal cosa, es que tengo pendiente esto otro, es que yo prometí que esto iba a pasar. Pero tener información correcta, escucha iglesia, no significa tener la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque usted puede decir, ok, me apareció tal oportunidad y la oportunidad brilló tanto que usted dice, por ahí es. Dios sabía que esto era lo que yo quería. Y Dios es tan lindo y me dio esto. Todo porque fue lo que en realidad siempre anhelaste. Y usted sabe que el enemigo sabe también lo que anhelas. El enemigo conoce tus ciclos. El enemigo conoce tus ciclos. Usted estuvo haciendo esto por tanto tiempo y le da de larga. Si hay algo que el enemigo es paciente, mira, le va a dar de larga. Él sabe que ya está vencido. ¿A dónde va a correr si ya sabe que está vencido? Le da de larga. Y más abajo te va a volver a encontrar y te va a volver a ofrecer lo mismo de un color diferente.
el ciclo. Y no estoy hablando de ciclos pecaminosos simplemente. Estoy hablando de ciclos en donde nosotros ponemos nuestra confianza. Porque a veces experimentamos la soberanía del Señor en todo su esplendor y luego ¿qué obtenemos? Eso que ya el Señor cumplió y el que volvió y te levantó, y volvemos a confiar en nuestras propias fuerzas porque pensamos que nosotros podemos administrar lo mejor. Y a veces esa interpretación correcta, mientras ellos pensaban que era que, ok, Señor, ¿qué pasó? Pues vamos a despedirlo. Y es que a veces no sabemos qué hacer con una necesidad. ¿Usted sabe qué hace nuestra naturaleza? ¿Qué hace nuestra naturaleza? Quiere quitar la necesidad en lugar de creerle a Dios dentro de ella. Siempre queremos quitarle eso que necesitamos. Siempre queremos quitar el dolor, siempre queremos quitar la falla, siempre queremos quitar la escasez, siempre queremos quitarlo todo y el Señor esperando si ese es el escenario perfecto para yo glorificarme. Porque eso es esta humanidad y ha sido a través de los años. El Señor siempre ha querido ser el dueño de tu vida y aquí estamos nosotros creando otros dioses. Estamos creando otros eventos, estamos creando otras cosas. Porque queremos verlo, porque no queremos caminar con fe. Así que cuando ellos le dicen despídelo, ¿saben qué quisieron decirle? Oh Jesús, esto ya no es mi problema. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando algo se pone difícil, ¿qué decimos? Oh, despídelo. Cuando algo requiere demasiado tiempo, ¿qué le decimos? Adiós. Pues no, entonces. Cuando algo exige demasiado, mucha responsabilidad, ¿qué le decimos? No, pues a lo mejor esto no es del Señor, porque siento que hay una carga en mí, porque siento que esto está demasiado pesado, porque estoy pasando más trabajo del que pensaba, y entonces ¿qué decimos? Adiós. Lo queremos soltar. Decimos como ellos, pues despídelo. Porque ¿qué están viendo los discípulos? Están viendo que ellos son 12, 13 con Jesús, ¿y qué pasó con el resto? Ellos quisieron decir, Señor, no hay para nosotros, ¿cómo le voy a dar a ellos? Y lamentablemente esa es nuestra mentalidad. Nosotros no damos a otros porque pensamos que nosotros tenemos que solucionar nuestra escasez primero. Iglesia, el Señor me prometió que Él se iba a encargar de la mía. Yo tengo que ser vaso, ¿usted sabe para qué? Para suplir la necesidad de otro, porque si yo soy el vaso y voy a hacer la voluntad del Señor, el Señor usará a alguien para darme a mí mientras yo hago mi parte y le doy a otro. Y Jesús le dice, no hay necesidad de irse, no tienen necesidad de irse. ¿Usted sabe qué es lo impresionante? Ver tanta gente. Podemos contar aquí 40, 50, 60, 100, a lo que le podamos decir una mega iglesia, a lo que no sea una mega iglesia, no sé. Pero a la vez que vemos que el servicio se extendió un poco, usted ve cómo la gente empieza así. Así. No, porque estoy apurado, porque llegamos apurados. Pero queremos que Dios también nos dé la bendición. Y usted sabe que Dios no le da porque usted hace. Ese no es el evangelio. El evangelio no es usted haga para que yo te dé. Eso no es el evangelio. El evangelio es ya usted ha sido bendecido en el Señor. En Cristo usted lo encontró todo. Y Él dice, como en mí lo tienes todo, simplemente confía. Eso es fe. Nosotros siempre amamos ¿qué? La lógica humana. Pero Jesús siempre prepara ¿qué? Un escenario diferente. Y en que Él te dice, yo soy suficiente. Lo que pasa es que nosotros confundimos agotamiento ¿con qué? Con dirección de Dios. Y si ya estoy agotado, ya siento, pues entonces para allá no es. ¿Usted sabe por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra. Esa es la gran realidad. La palabra, Él dice que mis palabras son espíritu, su palabra. Y mientras se pueda leer la Biblia, aprovechela, porque cuando llegue un momento y si Cristo no ha venido, usted no piense que este mundo mejorará. Ya Él lo prometió, que esto será destruido, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Ahí moraré yo, ahí morará usted. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Y a veces confundimos el agotamiento
conectando con que es el Señor diciéndote para. Y muchas veces sí. Pero eso no fue este caso. El que esté cansado no significa que terminó. El que yo no tenga recursos no significa que ya Dios lo va a proveer. El que yo no vea salida no significa que Dios no tenga otra ruta. Él siempre tendrá la mejor ruta. Y que una circunstancia haya cambiado no significa que el propósito haya cambiado. Eso es así, mi vida. Sí. A veces la gente piensa que puede opinar de lejos sin haber estado ahí. Usted nunca ha tenido esas personas que le quieren dar un consejo. Usted no, es que tú no has estado ahí. Cuando te pongas mis zapatos, usted me dice. Cuando te pongas mis zapatos. Todos hemos perdido de alguna manera u otra. Sea en vida, sea en relaciones, sea en hijos, sea en matrimonios, sea en lugares, sea en pertenencias. Y si hay algo que el Señor sí te entiendes, es la pérdida. O sea, la palabra no, Él lo llevó todo a la cruz. Y cuando dice todo a la cruz, literalmente fue todo. No hay ningún pensamiento tan oscuro que usted, el de suicidio, el de ganas de matar a alguien, el de ganas de planear lo peor, en el ganas de ser infiel, en las ganas de usar droga. Usted dígalo. Usted sabe por qué lo tengo que decir crudo, porque el diablo también es crudo. El diablo no está jugando. Y no es lo mismo cuando usted ve las cosas desde perspectiva como hijo e hija del Señor. Cuando usted ve las cosas como hijo e hija del Señor, usted sabe que usted ya ganó. Y usted hace las cosas del lugar donde ya usted ganó. Así que lo más física que pueda tener materialmente a su alrededor es simplemente eso, físico, material. Que las relaciones duelen, seguro que sí. Pero usted sabe que es lo hermoso de madurar en el Señor. Que cuando ya te acostumbras a confiar en el Señor, porque el Señor ha sido más y más que fiel, usted puede sentarse y decir, no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero lo va a hacer. No necesito saber el plan, no necesito saber toda la ruta, porque si Él tiene que recalcularlo, Él lo va a recalcular. Y a veces nosotros somos los que tenemos que recalcular nuestra manera de verlo. Pero no es la asignación lo que tienes que recalcular. No es la asignación, no es el llamado, no es lo que el Señor. Simplemente la manera de ver las cosas. ¿Qué manera de ver las cosas vamos ajustando? Seguro que sí. Es parte de ser buenos administradores. Pero ser buen administrador no es decirle, Señor, ¿sabes qué? Déjame, lo voy a arreglar y después te lo enseño y tú me dices si está bien. No. Señor, que sea tu voluntad. Señor, que sea tu voluntad. Y con esto quiero ir a mi punto número 3. El milagro. Verso 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos, y a los discípulos a la multitud. ¿Usted sabe qué es lo impresionante? Que el Señor ya estaba preparando el milagro frente a sus ojos, pero ellos no lo podían ver. Estamos hablando de un Jesús que acaba de enterarse que Juan el Bautista había muerto. Y que de repente esta multitud, estos casi 10,000 personas, vamos a decirle un número, 10,000, 15,000, pero eran más de 5,000, y creo que 5,000 era más que suficiente. Esta es la gente que lo ve y lo viene siguiendo desde lejos. Y cuando usted menos llega a esa multitud y que Jesús tenga que decir, solamente tengo que confiar en el Señor, porque si yo hago esto con mis fuerzas, no podré. Esa era la realidad. Pero aquí estamos nosotros. Nuestro no puedo es descansar en nuestras propias fuerzas. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Es que ellos hicieron un inventario. Ya usted sabe. Y así le hacemos al Señor el inventario. Tú sabes, las matemáticas. 1 más 1 son 2, Señor. Hay 5,000. 5 panes y 2 peces. Si vamos a botarle la cola y las alitas,
El que no se come los ojitos del pescado, entonces el pescado va a dar menos. El que come pescado frito, usted se come todo del pescado. Amén. ¿Ok? Así que, bienaventurado el que le gusta comer pescado frito y todo. Amén. Así. Para que se ría un poquito. Pero después de hacer esta matemática que ellos dicen no es suficiente. ¿Y sabes qué es la cosa? Que tenían razón. Era insuficiente para alimentar aquello. Y nosotros pensamos que Dios no tiene lógica. Dios entiende la lógica. El Señor lo creó. Pero aquí está el gran problema. Nosotros calculamos que el tamaño del recurso, mientras Jesús calcula el tamaño de ¿qué? De quien tiene el recurso, que es el Padre. Pero nos desesperamos porque solamente queremos ver lo que queremos ver. Es la realidad, iglesia, es la realidad. Porque a veces donde queremos ver es donde llamamos la atención. Porque mientras esté en necesidad me puedo quejar y puedo llamar la atención. ¿Usted no ha conocido a alguien que lo único que hace es quejarse? Expertos. Mira, llega un momento que uno le quiere hacer así, pero no lo haga. Y uno, por aquí viene la queja otra vez, y uno le dice, mire, y si es alguien que no le sirve al Señor, usted dice, no le sirve al Señor, no tiene su confianza en el Señor, y usted pues por ahí lo lleva a los caminos. Pero alguien que ha visto la misericordia, alguien que ha probado la misericordia y la provisión del Señor día a día. Una queja constante, ¿por qué? Porque ayer tenía 5 botes de habichuelas y hoy tengo 2. ¿De verdad? Así nos vemos. Así nos vemos. Y nosotros pensamos que eso es escasez. Mientras la iglesia de Cuba se sigue expandiendo. Porque donde hay necesidad, hay oportunidad para predicar a Cristo. Eso es lo que hace la iglesia. Pero nosotros pensamos porque ya recibimos, ya nosotros no tenemos que pasar por ninguna situación. Y no es así. Esto es parte de servirle al Señor. Caminar con Jesús y cansarse, seguro que sí. Caminar con Jesús y agotarse, seguro que sí. Es parte de. Y qué hermoso hacerlo para la gloria del Señor. Que usted pueda llegar a su casa cansado y levantar los pies y decir, Señor, gracias. Que usted pueda levantar sus pies y decir, Señor, gracias. Estoy agotada, Señor, pero quien te glorificaste fuiste tú. Señor, las fuerzas de mañana tú me las vas a dar. Así habla alguien victorioso, así habla un hijo, así habla una hija. Que mientras a lo mejor tiene la persona del lado quejándose, pero usted hace así. Amén, confía en el Señor, porque yo no voy a dejar que nadie me tenga que decir otra cosa contrario a lo que ya yo experimenté, porque yo lo experimenté. Gloria al que vive para siempre. Yo hablo más duro que el ruido, así que muchas veces decimos, ¿sabes qué? Cuando tenga más tiempo, cuando tenga más dinero. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Tráemelo. Eso te dice el Señor, tráemelo. No, Señor, cuando es que tengo el poco tiempo, pues tráeme el poco tiempo. Señor, es que las horas del trabajo no me dan, pues tráeme esas par de horas. ¿Ves? Presentarle al Señor, Señor, tú conoces la situación del trabajo. No es eso. Señor, tú conoces la situación del trabajo. No es eso. Usted sabe que entregarlo, darlo todo, es entregarlo. Señor, yo pensé que era poco, pero tengo que confiar en ti. Y si no es aquí, mira, díganme, que quiere sonar bien espiritual, Señor, si es aquí no voy a pasar a mi tierra prometida. Y a veces nos tenemos que ver así. Nos tenemos que ver estancados frente al mar. Y hasta que no tiene la situación donde ya siente que si llega el faraón lo va a empujar adentro del agua. No vemos el milagro del Señor. Este milagro no comenzó cuando aparecieron más panes. Esto comenzó cuando lo poco fue puesto en las manos correctas. ¿Quién puede considerar que tiene algo, que tenga poco de algo? Dígalo. Todo. Oh, Señor, no tengo mucho de esto. Señor, me falta esto. Pero yo quiero que usted entienda que lo poco en tus manos sigue siendo poco.
Lo poco en tus manos sigue siendo poco. Lo poco en mis manos siguen siendo poco. A lo mejor que piensas que la casa pequeña sigue siendo pequeña en tus manos. Esto no tiene que ver con lo material. Hay casas pequeñas mientras usted mira el tamaño de donde usted está, pensando que es un lugar muy pequeño, pero la bendición es usted. Y eso poco pequeño en las manos correctas va a dar mucho. El problema es que nosotros queremos ser los que tenemos mucho y se nos olvida que ese mucho se llama Cristo y ya usted lo tiene todo. Y de ese todo es lo que usted le va a dar a otros. Y Dios nos quiere llevar a un lugar donde dejamos de preguntar si tenemos suficiente o no. Y que nos comencemos a preguntar si ya esto está en las manos del Señor. ¿Ves? A veces nosotros en las quejas, nosotros le decimos al Señor, pensamos que porque nos quejamos ya lo presentamos frente al Señor. Y es simplemente una queja. Eso no es una oración, eso es una queja. Eso son quejas que pensamos que son oraciones. Porque es el único momento donde abrimos nuestra boca para pedirle algo al Señor. Es el único momento cuando está en la necesidad, entonces abro la palabra. Entonces es el único momento donde entonces voy a la iglesia y puedo escuchar una predicación. Entonces es el único momento donde puedo escuchar algo, porque ya estoy muy atormentado o atormentado. Y con esto quiero ir aterrizando. Jesús es tan magistral que él puso a participar a los discípulos. El milagro no era tenemos poco para nosotros y ahora no lo puedo dar a ella. Porque es como pensar que los discípulos se estaban quejando frente al Señor y decirle, es que son 5 panes y 2 peces, no da para nosotros. Mientras los discípulos a lo mejor pidiéndole al Señor, que este es el gran error. Ellos no le pidieron al Señor. ¿Ves por qué es el escenario correcto? Porque mientras ellos estaban diciendo vamos a despedirlos y Jesús diciendo, pero es que yo estoy aquí, ¿por qué no me lo pides a mí? Si yo estoy aquí, ¿por qué no me lo pides a mí? Si el Señor te dice, si yo estoy aquí, ¿por qué no me lo pides a mí? Sí, porque tú quieres que el Señor te diga cómo va a ser el milagro. Tú quieres saber cómo el Señor va a hacer el milagro. Y con esto quiero ir cerrando. Jesús les estaba enseñando, no tienen que producir el milagro, tienen que participar en él. El milagro pasó por las manos de quienes inicialmente querían despedir a la multitud. Esos mismos discípulos, yo quiero que ustedes se vean esta escena. Son las mismas personas que mientras dijeron despídelo, fueron las mismas personas que repartieron el pan. Y estas fueron las personas que de algún momento fueron transformadas de no podemos, aquí está el pan. Y esto es lo que pasa cuando Dios hace y nos obliga a recalcular. Él nos lleva de esto imposible a lo que entonces mira lo que el Señor puede hacer. Él lo puede hacer de no tengo suficiente al Dios suficiente. Él no lo puede hacer de despide la multitud a vamos a alimentar la multitud. Así que con esto me gustaría cerrar. Esto no estaba en nuestros planes, estaban en los planes del Señor. Si fuera el milagro de comer, todos los días comemos. El milagro no era que ellos pudieran comer. El milagro era que donde aparecía que no había, ahora hay, y hay en abundancia. Era que mientras los discípulos ya habían visto a Jesús una y otra vez, Jesús una y otra vez hacer milagros, nuevamente se vio a lo mejor un problema más grande y todavía pensaban que él no podía hacer el milagro. Dice, despídelos. No hay necesidad de despedirlos. Señor, cámbiame de trabajo. No hay necesidad de cambiar el trabajo. Señor, déjame ir a buscar otra cosa. No hay necesidad de buscar otra cosa.
entrégame lo poco que tienes. ¿Usted sabe por qué? Porque no somos responsables con lo poco que tenemos y dependemos de tener mucho para poder darle a los otros, y ya le estamos pidiendo al Señor que nos dé algo más grande. No hemos sido responsables con lo más pequeño. No hemos sido responsables con lo poco que hemos tenido. Porque nos comparamos. Pensamos que alguien tiene más y que alguien le sirve al Señor tiene mucho y ahora yo tengo un poco menos que eso. No, esa no es mi balanza, esa no es mi matemática. Mi matemática se llama la voluntad del Señor. Mi matemática se llama lo que el Padre quiera. Mi matemática se llama lo que el Señor quiera, cuando Él quiera y como quiera. ¿Me ha faltado algo? Nada me ha faltado. Porque mi identidad está en Él. Mi identidad está en Él. Así que se puede poner de pie conmigo. Gloria al que vive para siempre. Ve, Dios no está ignorando tu situación. Dios no está ignorando tu situación. Yo quiero que mire al que está a su lado y dígale: Dios no está ignorando tu situación. Cosas técnicas pueden pasar, pero la palabra del Señor, dígale: Dios no está ignorando tu situación. Aleluya. Es que yo no lo he entregado al Señor. ¿Dejarás que sea Dios quien haga el milagro o vas a tratar de seguir corriendo por tu fuerza? O sabes que a lo mejor el Señor ya hizo el milagro, ya abrió la ruta correcta, ya ha recalculado muchas veces y nosotros mismos decidimos salirnos de esa ruta. Nosotros mismos decidimos salirnos de la ruta. Y Dios en su misericordia vuelve y recalcula, porque Él quiere contar contigo. Él te necesita, no. Él me necesita, no, pero Él le place porque tú eres su creación. Él te ama tanto que quiere incluirte en su plan. Él te ama tanto que quiere verte, de que cuando decías despídelo, ahora tú dices: Señor, hazme parte. Señor, que ahora no me sobre nada para que alguien más tenga, porque en ti lo tengo todo. Y si ahí donde estás puedes darle la mano a tu hermano. Con esto me gustaría orar. Dele la mano a alguien, póngale la mano en el hombro, no me dejen a la reina sola.